¿Quieres ser parte de nosotros? Ingresa a nuestra página web en www.lbnmultisede.org y haz clic en Quiero ser parte. También puedes mantenerte conectado a través de nuestro grupo de WhatsApp y nuestro canal de Telegram. Somos las Buenas Nuevas Multisede, una iglesia relevante para la familia de hoy. Gloria mía, gloria mía. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Diste la música para adorarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad y adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Hemos tenido que hacer frente a este tiempo que nos ha tocado vivir. La iglesia continúa su labor de tender la mano al caído, dar esperanza al perdido y ser luz en medio de tanta oscuridad. Tú puedes seguir siendo parte de esto. Con tu aporte y contribución, hace que cada día sigamos avanzando en cumplir la gran comisión en nuestra amada nación. Acá dejamos los datos para hacer transferencia o pago móvil y así puedas aportar para las distintas actividades y planes de ayuda que desarrollamos.
Gracias por invertir en el reino de Dios. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Nos humillamos hoy en tu presencia, Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífica, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo
Hola a todos, bienvenidos para esta cuarta entrega de nuestra serie Cuando todo parece perdido. El día de hoy quiero comenzar con un relato, es una parábola acerca de un rey que en una oportunidad decidió colocar una gran piedra en uno de los caminos más transitados de su reino. Y una vez que hizo esto, se escondió con alguno de sus siervos para observar la reacción de las personas que pasaban por esa vía. Llegaron algunos pueblerinos, cuando vieron la piedra, sencillamente la rodearon y siguieron adelante. Luego de ellos, unos mercaderes que venían con sus carretas repletas de mercancía. Cuando vieron la piedra se sintieron incómodos, se quejaron, incluso entre ellos hablaron mal del rey por no tener las vías despejadas del reino. Finalmente pasaron otros pueblerinos y transeúntes, pero ninguno hacía nada por quitar la piedra de en medio de ese camino. Hasta que un campesino que venía con un costal, un saco muy pesado, cuando llegó cerca a la piedra, bajó su saco y con mucho esfuerzo logró remover esa gran piedra de ese camino. Cuando ya se disponía a irse, se dio cuenta que en el piso, justo debajo donde estaba la piedra, allí había una bolsita de tela con algunas monedas. Y dentro de la bolsa una nota que decía: estas monedas son para la persona que remueva la piedra. Atentamente, el rey. Sabes, esta es una historia que tiene una enseñanza y básicamente es que muchas veces hay situaciones en el camino que más que un obstáculo son una prueba para ver qué hay en nuestro corazón, de qué manera reaccionamos cuando hay situaciones que son adversas, contrarias, de qué forma nosotros actuamos. Y tiene otro gran mensaje, y es que hay situaciones que pueden verse en el momento como algo negativo, pero más adelante podrían convertirse en una oportunidad para beneficiarnos, para crecer y para ser mejores personas. Y hasta ahora hemos visto en las entregas pasadas diferentes formas como podríamos llegar tú y yo a ese punto donde todo parece perdido. Podríamos estar allí por descuido, situaciones externas, como fue el caso de la viuda y el aceite. Podríamos llegar allí porque nuestras decisiones han sido egoístas y debido a eso, en el momento de actuar, de decidir de forma egocéntrica, egoísta, no miramos más adelante las consecuencias de nuestras acciones. O podríamos llegar a ese punto de crisis donde todo parece perdido debido a que conscientemente le damos la espalda a Dios. Decidimos no obedecer, decidimos hacer lo que sabemos que no deberíamos hacer. Y eso puede llevarnos a ese punto donde todo parece perdido. Pero hoy yo quiero que veamos otro aspecto, o digamos otra manera como podríamos llegar a un punto de crisis en nuestra vida, que es una manera que quizás habitualmente no pensamos, sobre todo cuando somos seguidores de Jesús, cuando amamos a Dios, cuando buscamos de Dios porque reconocemos que en Él encontramos bendición, porque reconocemos que amándole y buscándole, las cosas van a estar bien y muchas veces hasta buscamos la Biblia y leemos todo lo bueno que Dios nos puede dar. Pero ¿qué de esa situación donde muchas veces o en ocasiones Dios puede colocarte a ti y a mí? Esa situación a donde no son las circunstancias, no es nuestra propia mala actitud o desobediencia o rebeldía, sino que sencillamente Dios quiere hacer algo con tu fe y con tu carácter. Y yo quiero que hoy veas esto porque este es el punto del tema de cierre de esta serie.
Y el punto de cierre es que, ¿sabes? Dios puede llevarnos a circunstancias difíciles para forjar nuestro carácter y desarrollar nuestra fe. Esto es algo que quizás no nos emociona mucho pensar, porque nuevamente pensamos en Dios y en la fe, pensamos en la vida de iglesia y de estar conectado con Dios y en una comunidad de personas en la fe. Pensamos en esto solo de manera romántica, de manera positiva, pensando que todo va a salir bien, que Dios solo nos va a dar lo mejor. Pero hay momentos donde Dios puede colocarte a ti, donde Dios puede colocarme a mí, nos puede colocar como aquel rey, esa piedra, ese obstáculo, esa prueba en nuestro camino para ver qué hay en nuestro corazón, para desarrollar nuestro carácter, para desarrollar nuestra fe. Escucha esto, Dios no está interesado tanto en tu comodidad como en el desarrollo de tu carácter. A Dios le interesa más que tu carácter sea pulido, refinado, formado, que mi carácter sea pulido, refinado, formado, mucho más que nuestras comodidades. Hoy vivimos en un tiempo donde pensamos y queremos comodidades y bienestar, y la cultura nos dice que hay que prosperar y progresar, y está bien todo eso, y Dios ha prometido ayudarnos, pero más que eso, Dios quiere trabajar en nuestro carácter. Y hoy vamos a ver una historia. Es la historia de un hombre que es este personaje del cual ya hablamos hace un par de semanas. Este hombre llamado Abraham, a quien Dios le dijo un día: Abraham, vete de tu tierra, sal de ese lugar donde has crecido y ve a una tierra desconocida para ti en este momento, que yo te voy a guiar, yo te voy a mostrar. Y de ti, Dios le hizo una promesa: voy a ser una gran nación. Escucha, cuando Dios le dice esto a Abraham, él tenía 75 años de edad y su esposa Sara tenía 65, 10 años menor que Abraham. Y ellos en ese punto no tenían hijos. Y Dios le está prometiendo a Abraham: voy a hacer de ti, Abraham, una gran nación. Así que para que eso ocurriera, lo primero que debía suceder era que Abraham, por lo menos, tuviese un hijo. Y lo que cuenta el relato bíblico es que Abraham salió de su tierra, decidió obedecer, y esto ya lo vimos, pero luego pasaron los años, desde que Dios le habló por primera vez, y ese hijo que Dios le había prometido no llegaba. Pasaron alrededor de 25 años y todavía no llegaba ese hijo que Dios le había prometido a Abraham. Así que nuevamente Dios se presentó a Abraham. Ahora Abraham tenía 100 años de edad. Eran ya de edad avanzada para su época, a pesar de que en aquel tiempo vivía mucho más de lo que ahora alcanzamos a vivir. Pero ya era una persona mayor. Su esposa ya era una mujer que naturalmente ya no tenía las condiciones de dar a luz. Pero Dios se presenta. Un ángel del Señor le habla a Abraham y le dice que había llegado el momento para cumplirse esa parte de la promesa de Dios que se daría a través de la concepción de su hijo. Y Abraham en ese momento pensó que era un absurdo. De hecho, su esposa, cuando escuchó esto, se rió porque ella sabía, ya naturalmente no podía hacerlo. Pero Dios les recuerda que para Él no hay nada imposible. Al año siguiente, Abraham y Sara tenían a su hijo en sus brazos. Ese hijo tan esperado, ese hijo tan anhelado. Y le pusieron por nombre Isaac. Y allí estaba. Yo me imagino a Abraham, a Sara, emocionados porque después de tanto tiempo estaban viviendo esa promesa que Dios les había dado. E Isaac
comenzó a crecer. Pero un día, cuando Isaac estaba grande, Abraham, su papá, y su hijo Isaac, Dios se presenta y le pide algo a Abraham, que fue una gran prueba que Dios colocó en su vida. Fue una prueba que creo que es una de las peticiones y de las pruebas más grandes que se registran en la Biblia, que Dios le haya podido colocar a una persona. Y yo quiero que veamos esa parte de la historia, este episodio en la vida de Abraham, y lo encontramos en Génesis capítulo 22. Acompáñame en esto. Dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Escucha qué interesante esto. Aquí claramente se ve cuál era la intención de Dios. La intención de Dios era poner en evidencia cuál era la calidad, el nivel de fe de Abraham. Tú y yo hoy tenemos todo el relato. Tú y yo hoy tenemos toda la Biblia completa. Y sabemos, por ejemplo, en el libro de los Hebreos, que Abraham es reconocido como el padre de la fe. El padre de la fe. Un hombre de mucha fe. Y esa fe quedó en evidencia a través de esta prueba. Y lo que sucedió fue que Abraham dijo Dios, o llamó Dios a Abraham, y él dijo sí, respondió: aquí estoy. Y esta es la prueba. Toma a tu hijo, tu único hijo, ese hijo que tanto habías esperado, ese hijo que es la evidencia física de lo que te prometí hace más de 30 años. De lo que te dije que de ti iba a ser una gran nación. Toma a ese hijo que tanto amas, porque llegó en el momento en el que humanamente era imposible. Ese hijo, Abraham, tómalo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¡Wow! Yo me coloco en la posición de Abraham. Y si tú eres papá, eres mamá, sabes lo duro que debió haber sido esta petición para Abraham. Sabes que a pesar de que Abraham era un hombre que había aprendido a obedecer a Dios y confiar, incluso responder ante peticiones incomprensibles, pero sin duda esta petición de Dios parece que salía de todo pronóstico, de toda anticipación. Qué increíble que Dios le pida a Abraham sacrificar a su propio hijo. Y esta petición es tan irracional para la perspectiva humana, porque primero, Dios tenía un propósito y había dicho que iba a hacer algo con Abraham, e Isaac era parte de ese propósito. Segundo, Dios claramente ha dicho en su palabra que a Él no le agradan los sacrificios humanos. Y a pesar de que las culturas paganas alrededor de Abraham practicaban eso, de sacrificar a sus hijos, de quemarlos como una forma de adoración a sus dioses, esto era algo que realmente no estaba dentro del deseo de Dios. Así que, qué duro fue esto para Abraham. Otra razón por la que fue tan dura esta petición es porque para Abraham, Isaac era, como Dios mismo se lo recuerda, era ese hijo a quien tanto él amaba. Era ese algo que él tanto amaba y que él tanto quería. Y esto quiero que nos haga pensar, y yo quiero que pienses en esto, porque hay momentos donde Dios va a probar tu fe, donde Dios va a probar mi fe, y nos va a poner en esa situación donde todo parece perdido, donde nos va a pedir algo, o esa situación donde nos vamos a sentir como que tenemos que entregar algo, como que estamos perdiendo algo, que es algo que amamos mucho. Incluso algo que de pronto en un momento vino de Dios para nosotros y trajo mucho gozo a nuestras vidas, pero luego parece como que repentinamente
Dios lo está quitando, o las circunstancias que no podemos entender están haciendo que perdamos eso. ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? ¿De qué manera actuamos? Dios le dijo: irás al monte Moriah y allí sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Vas a sacrificar allí en la tierra de Moriah. ¿Sabes? Escucha, nuestras mayores batallas de fe surgen cuando tenemos que desprendernos de algo valioso que consideramos nuestro. Cuando tú y yo estamos en ese punto donde algo que hemos atesorado y que hemos apreciado, nos vemos en esa circunstancia donde quizás por amor a Dios, por crecer en nuestra relación con Él, por honrarle más, por hacer lo que es correcto, ¿sabes? Tenemos que desprendernos. Y allí nos encontramos en una gran batalla de fe. Es probable que hay cosas que tú has tenido como un objeto, como una relación, como una actividad que para ti es muy importante, es muy valiosa, es parte de lo que tú dices: esto es mío y esto me trae alegría y esto me trae gozo. Pero hay un punto donde Dios quiere elevarte, transformar tu carácter, refinarlo mucho más. Y hay algo que está pasando, que Dios está permitiendo, que te lleva a rendir eso, a entregarlo. Y es allí cuando comenzamos a batallar con nuestra fe. Es allí donde quizás podemos sentir si realmente Dios nos ama. Señor, ¿será que de verdad tú estás conmigo? ¿Por qué permites que viva esta situación en lo financiero después de alcanzar y de tener esto? ¿Por qué permites que viva esta situación en lo relacional? ¿Por qué pierdo la salud que he cultivado, que he cuidado? Y es probable que en ese momento Dios está probando nuestra fe. Tu fe, mi fe. Cuando Dios nos lleva a circunstancias desconocidas como lo era esta situación en la que Dios estaba poniendo a Abraham, era una situación muy desconocida para él. ¿Sabes? Es porque Dios quiere revelar lo que hay en nuestro corazón. A veces tú y yo creemos que estamos bien, que realmente amamos a Dios, que realmente amamos a los que están a nuestro alrededor. A veces tú y yo creemos que nuestra fe es fuerte y no es sino hasta llegar a ese punto de crisis, a ese punto donde perdemos la salud, donde perdemos las finanzas y antes no habíamos pasado por esas situaciones. Cuando llegamos a ese punto es donde Dios nos hace ver qué realmente hay en nuestro corazón. Si realmente hay una fe firme, fuerte, o si nuestra fe que parecía que era firme, que era fuerte, y nuestro carácter que parecía que realmente reflejaba a Dios, en el momento de la crisis es donde somos probados para ver qué hay en nuestro corazón. Y esto es lo que nos sigue diciendo el relato de esto. Dios le dice a Abraham: ve a sacrificar a tu hijo. Y mira la respuesta de Abraham. A la mañana siguiente, Dios le habló un día, inmediatamente al otro día. Y esto no significa que para Abraham no implicaba un sacrificio. Dios sabía el dolor. Si hubiese sido algo fácil, sencillo para Abraham, Dios no se lo pedía. Pero Dios le estaba pidiendo algo que sabía que iba a traer mucha agonía emocional, que iba a traer mucho dolor y tensión. Pero a pesar de eso, a pesar de que era algo muy duro, algo que él quizás por su propia voluntad no hubiese querido hacer, pero sabes, Abraham es un gran ejemplo de obediencia, es un gran ejemplo de sometimiento al Padre, a la voluntad de Dios. Y es por eso que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano. Yo creo que no le dijo nada a Sara, porque no me imagino, y la Biblia no lo especifica, pero no me imagino a Abraham teniendo esa conversación con su esposa, diciéndole: Sara, voy a salir y voy a ir a sacrificar al muchacho, voy a ir a quemarlo como
una ofrenda, un holocausto delante de Dios. Yo me imagino que él pasaría esa noche quizás sin dormir, se levantó muy temprano, inquieto, pero a pesar de su dolor y de sus luchas buscando obedecer, ensilló su burro y se llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje, porque desde donde estaba Abraham hasta la región de Moriah, al monte que Dios le estaba indicando, habían 80 kilómetros de recorrido. Así que le tomó 3 días. Y yo pienso en la agonía de esos 3 días, en la angustia de esos 3 días, sin poderlo decir a nadie. ¿A quién podía decirle humanamente lo que estaba pasando? Yo me imagino sus oraciones. Yo creo que Abraham no dormiría durante esos 3 días, durante ese tiempo de prueba que fue prolongado. Y yo creo que tú y yo hemos estado allí y en algún momento vamos a estar quizás en ese punto donde Dios va a probar nuestra fe, y ese tiempo de prueba va a extenderse, no va a ser solo un momento, quizás van a ser algunos días, algunas semanas, o no sé cuál será el tiempo. Pero Abraham tuvo 3 días de viaje y dice que Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Y cuando ya estaban cerca, Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Wow. ¿Dónde está el cordero? Yo creo que Abraham tragaría grueso, porque su propio hijo le estaba preguntando algo que él sabía, que él sería el cordero, que Isaac sería el cordero. Así que la respuesta de Abraham me sorprende, porque más allá de lo circunstancial revela su pensamiento de fe y de confianza. Le dijo a Isaac: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dios va a proveer. Escucha, Dios sabía que no permitiría que Abraham llegara a concretar el sacrificio de su hijo, pero Abraham no lo sabía en ese momento. Abraham no sabía que Dios lo evitaría, pero Abraham iba dispuesto a obedecer a Dios. Pero había algo dentro de su corazón, había algo dentro de su mente, en medio de la crisis, de la angustia, en esa prueba tan difícil, había una confianza absoluta y plena en Dios, que le había hecho una promesa. Y sabes, el libro de los Hebreos nos dice que esto era lo que Abraham estaba pensando. Dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Escucha, Abraham sabía, y la fe de él, la confianza de él era que si él llegaba y sacrificaba a su hijo, Abraham creía que Dios lo iba a levantar, que Dios lo iba a resucitar, volverlo a la vida. Y en cierto sentido, dice el autor a los Hebreos, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Sabes? Porque cuando todo parece perdido, perseverar en la fe nos ayuda a ver más allá de las circunstancias presentes. Yo quiero que veas esto y que pienses esto, porque, escucha, hay situaciones que tú y yo no comprendemos. Hay experiencias por las que pasamos, en las que cuestionamos: ¿por qué estoy atravesando esto? No entiendo. Y sabes, cuando estamos en una crisis, en una de esas grandes pruebas, todo a nuestro alrededor parece como que se alinea para que las cosas no salgan bien, para que una y otra salga mal y se acumule, y en ese momento
tu mente, mi mente parece distorsionada, confundida. Y sabes, en esos momentos hay algo que nos ayuda a poder avanzar y mirar más allá, y es perseverar en nuestra fe. Es recordar lo que sí sabemos de Dios. Yo he estado en esos momentos donde cuando no entiendo nada, cuando pienso, ¿por qué Dios permite que viva esto? Yo recuerdo lo que sí sé de Dios. Sé que Dios es fiel, sé que Dios quiere trabajar en mi carácter, sé que Dios me ama, sé que Él no va a permitir que viva esta situación a menos de que haya algo mucho mejor que Él quiera hacer en mi vida. Cuando esos momentos llegan es cuando más tú y yo necesitamos aferrarnos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, continúa el relato en Génesis, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac. Algunos piensan y dicen, esto fue algo que fue una prueba para Abraham, pero también fue una gran prueba para Isaac. Y algunos dicen, Isaac tuvo que haber cedido en esa situación, en esa petición, porque era quizás un jovencito de 12. Hay quienes llegan a creer que incluso Isaac en ese punto podría haber tenido alrededor de 30 años. Lo cierto es que Abraham lo colocó allí, lo puso sobre el altar encima de la leña. ¿Sabes? Cuando todo parece perdido, busquemos hacer la voluntad de Dios antes que nuestra propia voluntad. Y eso es lo que vemos en Abraham, como lo que vemos también en Isaac. Ellos están en ese punto donde podrían haber dado un paso atrás, pero insistieron. En medio del dolor, en medio de la agonía que experimentarían allí, en medio de sentir su corazón destrozado, el papá porque iba a sacrificar a su hijo, el hijo porque su vida quedaría allí. Pero a pesar de eso, ellos avanzaron en hacer la voluntad de Dios, costara lo que costara. Hoy sabemos de Abraham como el padre de la fe. Hoy leemos esta historia y cuánto nos emociona, pero todo lo que implica el poder extraer estos tesoros, el poder extraer estas grandes experiencias. Y luego termina esta historia. Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Allí estaba, sobre el altar, sobre la leña, allí estaba Isaac, y Abraham toma el cuchillo y justo dice, en ese momento, cuando levanta su cuchillo, cuando está a punto de traspasar quizás el corazón, atravesar el corazón de su hijo para sacrificarlo delante de Dios, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Ahora sé, en este punto, que ha sido un punto extremo, un punto límite, un punto donde has estado a punto de perder lo que tanto amas por amor a Dios, pero has estado dispuesto a entregarlo. Ahora sé que de verdad amas a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único hijo. Wow, sabes, nuestro amor por Dios y obediencia a Él es mucho mejor que aferrarnos con firmeza incluso a las cosas que Él mismo nos ha dado. El estar dispuesto a entregar lo que Dios nos ha dado es mucho mejor, porque cuando todo parece perdido, no olvides que Dios puede estar probándote para elevar tu fe y desarrollar tu carácter. Es posible que hoy tú estés en ese punto de crisis, de sentir que todo se está perdiendo. Y estás allí no porque has actuado incorrectamente o porque has sido rebelde al Señor o porque has sido egoísta. De pronto estás allí y no entiendes por qué. Pero es posible que Dios esté allí probando tu corazón,
probándote, porque Él quiere desarrollar tu carácter, Él quiere desarrollar tu fe. Pero en esos momentos, persevera en tu fe. En esos momentos, obedece aunque no lo entiendas. En esos momentos, mantente dispuesto a entregar lo que sea necesario por honrar a Dios. Y lo que hoy sabemos es que Dios no solo se alegró por esa actitud y por esa conducta de Abraham, sino que Dios al final de ese episodio le hizo promesas, renovó las promesas con Abraham de todas las bendiciones que Dios traería. Dios le dijo: por cuanto no me has negado a tu hijo, te bendeciré grandemente. Cuando actuamos tú y yo así, en los momentos donde todo parece perdido, confiando y perseverando en nuestra fe, al final vamos a ver grandes recompensas. Yo te animo a que no te des por vencido, a que no te rindas, porque Dios tiene grandes recompensas para tu vida. Yo quiero que oremos juntos, oremos a nuestro Dios. ¿Sabes? Un dato interesante de la región de Moriah, y es que en esa región, en uno de esos montes, y hay quienes dicen en el monte donde Abraham fue a sacrificar a Isaac, ahí fue donde se construyó cientos de años después el templo, el primer templo para adorar a Dios, en ese mismo monte. Pero algo mucho más maravilloso es que en esa región de Moriah, en uno de esos montes, incluso otros cientos de años después, fue donde nuestro gran Señor, nuestro Maestro, Cristo Jesús, fue levantado y crucificado. Ese Hijo, a quien el Padre tanto amaba, fue levantado y crucificado. Y Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. El sacrificio que el Padre le pidió a Abraham que hiciera para mostrar su amor hacia Él, es el sacrificio que ahora el Padre hizo al entregar a su Hijo amado, a Cristo Jesús, para mostrar su gran amor por ti y por mí. Hoy podemos decirle gracias. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos allí donde estás y dile: gracias, gracias Padre. Gracias, porque es cierto que hay situaciones de crisis que llegan a mi vida y que son incomprensibles, que golpean mi corazón, que atentan, ponen en riesgo las cosas que tanto amo, que tanto he atesorado, incluso cosas valiosas que tú me has dado, Señor, y que estas crisis, estas situaciones están pidiendo. Que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación, nada se compara a ti, mi Dios, más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande.
más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor, no hay acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Gracias por dedicar parte de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Nos vemos en otra oportunidad para juntos recibir un mensaje inspirador. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande.
mucho más grande.